Levanten la mano si me oyeron, por favor. Listo, pues. Bien. Entonces esperemos 2 minuticos, 1 minutico, 12:05. Son las 12:04 hasta las 12:05 y arranco. ¿Listo? Bien, entonces nuevamente, buenas tardes ya a todos y todas que no haya saludado. Como les mencionaba a los que se encontraban aquí al principio, yo primero pues me había excusado por mi inasistencia del martes. Yo esperaría que no volviera a tener como esos problemas de conexión que tuve el martes. Y pues quisiera, primero que todo, como clarificar lo correspondiente a esta primera fase de evaluación. Ah, listo, David, muchas gracias. Entonces, hay algunas cosas que quiero poner claras, que tal vez ustedes conozcan, de hecho ustedes son ya estudiantes que llevan un tiempito acá y un tiempito en el marco de esta nueva dinámica evaluativa. Y entonces lo primero que yo quiero clarificar es que la calificación o evaluación de este primer momento no se sube a la plataforma de Escolaris. Este primer momento o primer corte, si prefieren llamarlo así, corresponde al 30%, o mejor dicho, las actividades que hemos desarrollado corresponden al 30% del aspecto disciplinar del curso, y ese 30% o esa nota no se sube a la plataforma. Si ustedes miran bien en Escolaris, ahí no hay como espacio para este primer momento, hay un espacio para el segundo y el tercer momento, pero para el primer momento de evaluación no hay espacio o no hay un espacio para subir esa nota. Entonces, esto quiero clarificarlo por si acaso alguien me pregunta, profe, ¿y esta nota cuándo la sube o cómo la sube? No, esa nota no se sube a Escolaris. Lo que esta semana sí debo estar compartiendo con ustedes, y lo haré apenas naturalmente haga la evaluación de todas las actividades que hay, es en Moodle subo una rúbrica donde de manera cualitativa, no olviden que ahora el enfoque es cualitativo, aunque nosotros hacemos pues también cosas cuantitativas como para tratar de promediar y ese tipo de cosas,
Pero la rúbrica que estaría subiendo esta semana, yo esperaría que más tardar el domingo, describiría cualitativamente a partir de las actividades, a partir de lo que han hecho con las actividades, su proceso de aprendizaje. Usted creo que saben lo que es una rúbrica, es como una matriz, como con algunos indicadores y algunos niveles. Entonces, a partir de lo que yo observe, cualitativamente yo les informaría a través de esa rúbrica. Pero esa nota no sería ni promediable, lo que es promediable es ese 30%, cuantitativo. Digamos que lo que subiría a Moodle sería como un informe de su proceso de aprendizaje en forma de rúbrica. Eso quisiera como aclararlo, para que no estén esperando como pasaba antes o como en algún momento pasó, no sé si ustedes alcanzaron a estar en esa época, que uno subía por corte en Scolaris la nota correspondiente a ese corte. Ya no se sube, igual eso va quedando acumulado para la evaluación global, que esa se hace a final del semestre. Lo que sí voy a estar subiendo, claro está, no sé si ya he evaluado alguna, realmente no estoy no recuerdo muy bien, pero apenas voy evaluando las actividades, ahí sí voy poniendo en Moodle la calificación correspondiente de manera numérica y voy poniendo también la retroalimentación que considere pertinente. Entonces, si yo veo que algún comentario con respecto al trabajo que se hizo de cada uno de ustedes, pues lo voy poniendo ahí, o si no hay ningún comentario que hacer, pues simplemente pongo la evaluación cuantitativa y a partir de eso, pues ustedes van promediando cuánto llevarían en este primer corte. Cada una de las actividades tiene un porcentaje, creo que es relativamente claro, creo que en la misma actividad les digo cuál es el porcentaje al que corresponde esa actividad sobre el corte. Entonces ustedes hacen sus promedios de acuerdo a la calificación que les ponga y ahí tendrían el acumulado del primer 30%. Eso es lo primero que quería clarificar, como para que no me estén preguntando que dónde subo la nota o cuándo la subo. No se sube la nota, lo que subo es en Moodle esa rúbrica y naturalmente en cada actividad pongo la calificación correspondiente. ¿Sí estoy siendo claro hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No, profe. No, profe, todo claro. Perfecto. Eso me parece pertinente aclararlo para que no se me vayan a presentar inconvenientes después. Con respecto a la actividad que dejé el martes, o mejor dicho, que dejé para el día martes, para que aprovecharan ese espacio donde yo no pude estar para desarrollar esa actividad. No sé si algunos de ustedes habrán entrado aquí al aula y habrán discutido con sus compañeros. Eso no me parecería muy bien. Esa actividad le puse un porcentaje y quiero que por favor me corrijan si hay alguna inconsistencia entre las cifras del 40%, que esa era la actividad evaluativa 4 o la actividad evaluativa final, porque la primera actividad tenía un 10%, la segunda tenía un 30%, la tercera tenía un 20%, el porcentaje que quedaba faltando era el 40%. Esa actividad, si no estoy mal, la fecha de entrega es hoy. Si estoy en lo correcto, sí sería el día de hoy, la fecha de entrega que puse. Sí, profe. Sí, Sí, profe. señor. Bien. Entonces, les recomiendo, este trabajo es individual, pues naturalmente ustedes pueden discutir con sus compañeros, eso no lo puedo impedir, pero la entrega sí es un solo trabajo por cada uno de ustedes. A diferencia de la actividad 3, que creo que la actividad 3 sí la podían entregar en grupo, pero la actividad 4 sí sería de entrega individual. Y con respecto a esa actividad, pues no creo que haya mucho que aclarar. Son integrales de funciones vectoriales que al fin y al cabo, en este caso son integrales indefinidas, entonces no olviden poner las constantes de integración, pero pues son integrales de funciones vectoriales
que al fin y al cabo son integrales de funciones pues comunes y corrientes. Ahí hay funciones de todo tipo, hay algunas que son interesantes, otras que salen más sencillas. Entonces también el propósito de esa actividad es pues que ustedes vayan como retomando y repasando ese proceso de integración. No sé si hay alguna inquietud con respecto a algo de lo que esté manifestando o alguna pregunta. Si alguien quiere preguntarme algo, puede levantar la mano. Dime, Cristian. Profe, yo tengo una pregunta, pero no es respecto a los temas que nos ha estado hablando hasta el momento. Es que no sé si puedo hacerla aún así. Dime, por favor. Es que como se nos dijo que ahorita el 8 empiezan ya semipresencial la universidad, me preguntaba si el profe nos va a citar o si vamos a seguir así tal como estamos hasta el momento. Pues mira, entonces yo te respondo de acuerdo, o sea, yo sé lo mismo que saben ustedes. Yo sé que supuestamente a partir de este lunes algunas actividades vuelven a presencialidad, pero con respecto a mí particularmente y en específico con este curso, no me han manifestado nada. Entonces, hasta nueva orden, hasta que a mí me digan algo, seguimos en esta modalidad. Apenas créanme, apenas yo tenga algún dato de que alguna parte de este curso volvería a la presencialidad, en ese mismo momento yo les comunicaría. Listo, pero, o sea, en este momento no sé, en este momento estoy pendiente de las instrucciones que dé la universidad. Yo diría que la próxima semana seguimos así, seguimos sobre esta modalidad remota. No sé si del lunes en 8, o mejor dicho, de la próxima semana, algo cambie. Toca estar pendientes de las comunicaciones que dé la universidad. Entonces no tengo una respuesta como específica Una para dar. pregunta. Dime. Digamos que los que trabajamos y cuadramos el horario, pues de esta forma toca presentar algo para que la universidad no nos vaya a cambiar de esa forma de estudiar. Es que mira, le están preguntando a la persona equivocada, porque es que yo no sé con qué dinámica va a funcionar esto. O sea, lo que tengo entendido, y eso sí lo tengo, y eso, mejor dicho, no lo tomen como una afirmación, que no es un compromiso, pero es lo que tengo entendido, es que la asistencia a las sesiones presenciales va a ser voluntaria, Ah, ok. voluntaria. Pero creo, o sea, mira, no lo tomes como una afirmación, ¿listo? Listo. Es lo que yo tengo entendido. Creo que es lo que, más bien, creo que es lo que se desprende del comunicado que compartió la universidad, que la asistencia a esas sesiones, es que tengo entendido que en caso de que nosotros tengamos alternancia, y espero no estarla embarrando ni que decirles esto me vaya a generar algún malentendido después. Tengo entendido que las actividades que entran en alternancia no es obligatoria la asistencia presencial de los estudiantes. Tengo entendido que es decisión de ustedes si prefieren tomarlo en la universidad o seguirlo tomando remoto. Y pues naturalmente hay unas cuestiones de aforo, es decir, obviamente no va a ser todo el curso el que pueda ingresar, sino van a ser algunos, un porcentaje determinado, y de hecho creo que van a utilizar una modalidad de pico y cédula para el ingreso de la universidad. Eso es lo que yo entiendo del comunicado, que es el mismo comunicado que les enviaron a ustedes, creo yo. Entonces yo creería, Cristian, que por ese lado no habría inconveniente. Dime, Cristian. Ok, listo, profe. Pero ninguna información que yo estoy dando acá es oficial. Ah, no, no, profe, no se preocupe. Remítanse al comunicado. Lo que dice el comunicado, creo que a todos les llegó el mismo comunicado que a mí me llegó. Esa es como la guía. Y ahí dice, creo que eso es voluntario, que no va a ser obligatorio que asistan presencial. Creo que lo dice. Alguien me podría confirmar, dado caso, si estoy faltando a la verdad. Bien. Listo, pues. Entonces, eso era como lo que quería aclarar en esta primera parte. Como les decía, la última actividad son integrales indefinidas.
Entonces espero que no hay de todo. Pues yo no creo que haya una particularmente compleja, pero sí hay distintos niveles de dificultad. Entonces ustedes van mirando y van recordando lo de sus procesos de integración que habrán aprendido el semestre pasado. Hoy, como les decía, quiero empezar a darle contexto, un contexto aplicado a las funciones vectoriales que nosotros hemos presentado hasta el momento. Lo que hemos presentado de esas funciones ha sido como muy simple, ha sido prácticamente lo correspondiente a cómo se definen, cómo se evalúan y cómo se derivan y cómo se integran. Y en ninguno de esos aspectos hay en sí nada nuevo. En algún momento les mencioné que uno podía relacionar las cónicas con estas funciones vectoriales. Eso trataremos de profundizarlo más adelante. Pero por el momento digamos que no hemos centrado de manera fuerte sobre ese concepto de función vectorial. Entonces, hoy la discusión va a ser más que operativa, teórica. Espero que eso no los vaya a aburrir, porque aquí vamos a estar como tratando de clarificar algunos conceptos y algunas ideas, especialmente aplicadas, para tratar de poner esas funciones vectoriales en contexto y tratar de delinear el camino que vamos a tratar de seguir en esta segunda parte del curso. Lo primero que quiero mencionar, y es precisamente lo que aparece en pantalla, es que las funciones vectoriales se utilizan para representar lo que uno llama magnitudes vectoriales. Ese concepto de magnitud vectorial es un concepto que proviene de la física, y yo creo que ustedes habrán abordado habrán abordado ese concepto de magnitud vectorial en su primer curso de física, en el de física 1, no sé cómo se llama ahora ese curso de física 1, no sé si se llama efectivamente física 1, pero lo cierto es que en esa primera aproximación a la física a uno le hablan de una clasificación de las magnitudes. Y entonces hablan de unas magnitudes que se llaman magnitudes vectoriales y otras magnitudes que se llaman magnitudes escalares. Entonces las funciones vectoriales se usan para representar esas magnitudes vectoriales que rápidamente, como para que traten de contextualizarse, son aquellas magnitudes que para representarse se representan a través de una magnitud, es decir, de un número, y de una dirección. Las magnitudes vectoriales son aquellas magnitudes que tienen dirección, que a la hora de hablar de esa magnitud uno tiene que aclarar en qué dirección se está presentando esa magnitud. Ejemplos de magnitudes vectoriales hay montones, y sobre todo en lo que es la física hay una gran cantidad de ese tipo de magnitudes que ustedes pueden ver ahí. El concepto de aceleración, por ejemplo, es una magnitud vectorial. El concepto de fuerza es una magnitud vectorial. El concepto de velocidad, el concepto de posición, que son conceptos que evocan magnitudes, que son magnitudes que se representan vectorialmente. Representar vectorialmente, y esto es también del álgebra lineal, significa que gráficamente se pueden representar por medio de flechas. Ahora, y esto sí es muy específico de las funciones vectoriales. Las funciones vectoriales se usan para representar magnitudes vectoriales
como las que estoy mostrando acá, pero son magnitudes vectoriales que dependan del tiempo. Ese factor que dependan del tiempo es lo que trata de poner de relieve el uso de la letra T a la hora de definir funciones vectoriales. Por eso es que se usa T y no se utiliza X, como uno acostumbrado a hacer en los cursos anteriores. ¿Qué significa que una magnitud vectorial o en general una magnitud dependa del tiempo? Significa que la magnitud va cambiando a medida que transcurre el tiempo. Entonces, por ejemplo, en el caso particular de la aceleración, yo digo que la aceleración depende del tiempo si la aceleración va cambiando a medida que va transcurriendo el tiempo. Y entonces, en ese contexto, a la hora de analizar magnitudes vectoriales con funciones vectoriales, nosotros tenemos que considerar que esas magnitudes deberían cambiar. Y entonces, cuando una magnitud vectorial, o mejor dicho, ejemplos de magnitudes vectoriales que dependen del tiempo, son todas estas, siempre y cuando estemos hablando de una partícula en movimiento. Es decir, todos estos conceptos que estoy mostrando acá, que son conceptos de la física, son conceptos que dependen del tiempo cuando esos conceptos, hacen referencia a una partícula en movimiento. Déjenme decirlo de una manera muy simple. La posición es algo que solo cambia cuando una partícula está en movimiento. Si una partícula está quieta, la posición no cambia, y si la posición no cambia, pues claramente la posición no depende del tiempo, porque en cualquier tiempo la posición va a ser exactamente la misma. Entonces, por decirlo de una manera bastante resumida, el tipo de magnitudes vectoriales que son analizadas a través de funciones vectoriales son estas magnitudes en el contexto de las partículas en movimiento. Es decir, la posición de una partícula en movimiento, la velocidad de una partícula en movimiento, la aceleración de una partícula en movimiento, la fuerza de una partícula en movimiento. Estas dos magnitudes están fundamentalmente relacionadas por las leyes de Newton. Pero lo cierto es que entonces el fenómeno sobre el cual nosotros vamos a estar apuntando es el fenómeno del movimiento de partículas. Y en ese contexto hay varios referentes físicos que nosotros siempre vamos a tener que considerar a la hora de trabajar con estas funciones. Por ejemplo, ¿qué es velocidad? Por ejemplo, ¿qué es aceleración? Por ejemplo, ¿qué es fuerza? Todos esos conceptos evocan conceptos físicos que nosotros tenemos que clarificar para entender qué es lo que hacen las funciones vectoriales en ese contexto. No sé si me estoy haciendo entender con la idea. No sé si tengan alguna pregunta. Lo que les digo, esto es como medio charlado por el momento. Esto es medio teórico. Ya quiero entrar como a ejemplificar. Pero quisiera saber si la idea de lo que estoy presentando ahí es lo suficientemente clara. Sí, profe. Sí, señor. Listo, pues. Entonces, déjenme ejemplificar cómo opera esto, cuál es la idea operativa detrás de esto. Creo que esto lo tengo acá. Entonces, quiero que miren este ejemplo. Supongamos que yo tengo una partícula en movimiento y supongamos que a mí me dicen que la posición de esa partícula se representa por medio de esta función vectorial. En este caso, la función vectorial es t al cuadrado, t al cubo y t a la 4, por poner un ejemplo.
Si fuera otra partícula, pues sería otra función de posición, otra función vectorial que representara la posición. Esto significa que yo, a partir de esta función, puedo determinar la posición de la partícula en un instante de tiempo determinado. Es decir, si a mí me dicen que una partícula, que la posición de una partícula se representa por medio de esta función, significa que para conocer la posición de la partícula en un instante de tiempo determinado, yo lo que tengo que hacer es coger esta función vectorial y evaluarla en ese instante de tiempo. Por ejemplo, para este caso, para esta partícula, la posición de la partícula en el instante t igual a 4, y ese t igual a 4 se entiende como 4 unidades de tiempo. Cuando hablo unidades de tiempo, pueden ser segundos, pueden ser minutos. Por convención, siempre se asume que en el sistema internacional la unidad de tiempo son los segundos. Entonces, en ese sistema, este instante correspondería a 4 segundos después de iniciado el movimiento. Es decir, en este contexto, uno entiende que el tiempo cero es el tiempo en el que la partícula se empieza a mover, y cuando a mí me dicen 4, yo estoy hablando de 4 segundos o unidades de tiempo después de iniciado ese movimiento. Si estoy siendo claro hasta ahí, permítanme un segundo, por favor. Excúsenme. Entonces, en ese contexto, cuando yo tengo una función vectorial que representa la posición de una partícula, lo que estoy diciendo es que yo puedo determinar la posición de la partícula a través de la evaluación de la correspondiente función vectorial. Entonces, en ese sentido, la posición de la partícula, de esta partícula, en el instante t igual a 4, tendría estas 3 coordenadas. Naturalmente, estas coordenadas corresponden a coordenadas en el espacio cartesiano. Es decir, serían coordenadas en el mundo tridimensional que nosotros habíamos analizado en algún momento. En ese caso, a esta función se le conoce o se le llama la función de posición de la correspondiente partícula. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Ahora, una pregunta natural es, bueno, ¿y estas funciones de dónde las saca uno? En nuestro modelo, en el modelo del cálculo, o sea, en el modelo, lo que conocen como el modelo determinístico, a nosotros ya nos dan la función. En el caso en que queramos analizar la posición, a nosotros ya nos dan cuál es la función. Ahora, esto se obtiene experimentalmente, muy seguramente, pero esto hace parte como de otras ciencias. Pero en el caso de la matemática, nosotros trabajamos ya con las funciones establecidas, o por lo menos con alguna otra función que me permita obtener esta función. Es decir, nosotros no es que vayamos a ningún lado a experimentar, a mirar cómo debe ser esa función, nosotros trabajamos con esta función ya determinada. Por si acaso alguien me iba a preguntar, ¿y esta función de dónde la sacó? Pues esta función me la dio el que me planteó el problema. Si es otra partícula, pues me dará otra función que esa persona o ese ejercicio me diga cuál es esa correspondiente función. Ahora,
Yo puedo pensar lo mismo con respecto a cualquiera de las otras magnitudes que he presentado acá. Entonces, en ese sentido, yo puedo hablar ahora no de la función, de la posición, sino puedo hablar de la velocidad. Y en este caso, yo puedo decir que la función de velocidad es esta función vectorial. 2t, 4t más 5, menos t más 2. Es un ejemplo. Alguien me dijo, esa es la función de velocidad. Es otra partícula, distinta a la del primer ejemplo. Y entonces, si yo tengo esta función, yo puedo determinar la velocidad de la partícula en cualquier instante. Porque si yo, por ejemplo, quiero conocer la velocidad de la partícula 10 segundos después de empezar a moverse, pues simplemente lo que hago es coger la función de velocidad y evaluarla en el instante correspondiente. En este caso, sería en 10. Y entonces, en ese caso, la velocidad sería este vector. No olviden que la velocidad es una magnitud vectorial, por lo tanto, la velocidad se representa por medio de un vector. Y cuando a mí me hablen de, por ejemplo, la velocidad inicial de una partícula, o la posición inicial, o la aceleración inicial, eso está haciendo referencia a la velocidad, posición o aceleración en el instante t igual a 0. Uno asume en este contexto que el movimiento empieza en t igual a 0 y de ahí para adelante uno empieza a contar el tiempo para establecer el valor de la variable t. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. No creo estar diciendo nada enteramente nuevo. Comúnmente estos detalles se mencionan o se trabajan con un nivel específico de profundidad en física o en otras asignaturas. Simplemente estoy tratando de contextualizarlo en el mundo de las funciones vectoriales. Un hecho, que es la parte realmente interesante acá, es que hay cierta relación entre todas estas magnitudes. Es decir, no son magnitudes independientes entre sí, sino que de alguna forma, por ejemplo, la posición determina la velocidad y la velocidad determina la aceleración. Y la manera en que esa relación se establece es a partir de este hecho o este resultado que también es muy familiar en el contexto de la física. Y es que si yo tengo la función de posición de una partícula, a partir de esa función de posición, yo puedo determinar la función de velocidad y puedo determinar la función de aceleración. Es decir, que si yo conozco la posición de una partícula en cualquier instante, a partir de ella yo puedo determinar la velocidad de la partícula y la aceleración de la partícula en cualquier instante. Este hecho, como les digo, posiblemente sea ya conocido por ustedes, pero con casi total seguridad nunca lo habían visto en el contexto de las funciones vectoriales. Bueno, a no ser que estén repitiendo este curso, claro está. Pero digamos que en las otras asignaturas, esta idea se analiza en términos de funciones de una variable. Aquí lo analizamos en un contexto de funciones vectoriales. Y las implicaciones de ese hecho que estoy presentando ahí son muy interesantes, porque lo que me están diciendo es
que a partir de la función de posición de una partícula, yo puedo determinar su velocidad, su aceleración e incluso puedo determinar lo que uno llama la fuerza que se ejerce sobre la partícula. En ese sentido, uno ve que la función de posición es una función vectorial que alberga una gran cantidad de información sobre el movimiento de la partícula. Porque es que a partir de la función de posición yo puedo determinar velocidad, aceleración, la fuerza que se ejerce sobre la partícula y veremos también otras magnitudes, no necesariamente vectoriales, pero también otras magnitudes que también se pueden establecer a partir de la función de posición. Por ejemplo, si yo tengo una partícula que tiene esta función de posición y yo quiero encontrar la velocidad de esa partícula en un instante de tiempo determinado, pues entonces lo que hago es, a partir de estas reglas, obtener la función de velocidad. ¿Cuáles son esas reglas? La regla es que la función de velocidad es la derivada en el sentido de derivada que hemos discutido hasta ahora, es decir, derivada componente a componente de la función de posición, y en el caso de la aceleración, la función de aceleración es la derivada de la función de velocidad, que vendría siendo, utilizando el lenguaje del cálculo diferencial, la segunda derivada de la función de posición. Es decir, si yo tengo la función de posición y la derivo, obtengo la función de velocidad, y si derivo esa función de velocidad, obtengo la función de aceleración. Y entonces, en este ejemplo, esta era la función de posición. Para obtener la velocidad, yo derivo esta función de posición, obtengo esto, y para obtener la velocidad específica en el instante t igual a 5, pues simplemente evalúo esa función de velocidad en 5. Y este resultado, que es un vector de 3 componentes, es la velocidad de la partícula en ese instante correspondiente. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Entonces yo quiero, antes de continuar, que ustedes vean como la fuerza de este planteamiento. Mejor dicho, la fuerza de toda esta teoría que he estado presentando en estas 2 hojitas nomás. Lo que yo estoy diciendo es que yo puedo analizar el movimiento de partículas a partir de funciones vectoriales. Y ese es un ejercicio o esa es una aplicación poderosa, porque eso significa que a la hora de analizar el movimiento de una partícula, no me tengo que sentar a mirar a la partícula y empezar a medir en la partícula todo lo que haya que medir, sino que a partir de ciertas funciones vectoriales, nosotros podemos describir el movimiento de esa partícula. Y esa es una problemática presente en casi cualquier campo del conocimiento, porque en casi cualquier campo del conocimiento uno está no sé, se me fue el verbo, está trabajando, llamémoslo así, con objetos en movimiento. Y entonces determinar las características de ese movimiento es importante en el correspondiente campo del conocimiento. Voy a mirar qué otro ejemplo tengo acá. No. Esto no lo quiero mirar todavía. Entonces yo quiero más bien plantear el siguiente ejercicio.
para ver si me estoy haciendo entender bien. Consideremos una partícula cuya función de posición es, y voy a coger una función cualquiera, digamos que relativamente sencilla. R de t igual, voy a coger trigonométricas, que en este contexto hay muchos movimientos que se representan por funciones vectoriales, cuyas componentes son funciones trigonométricas. Entonces voy a coger coseno de 2t, voy a coger seno de 2t, y voy a coger tangente lo que pasa con tangente es que se tiene algunos problemas. Pero cojamos tangente en tangente. Pero no meter las patas acá. Me gusta tanto eso. No, tangente no le metamos porque tangente tiene problemas de dominio. Tangente tiene problema que hay valores donde se indetermina. Pongamos acá simplemente el coseno, pero sin el 2D. Así simplemente. Quiero hallar la velocidad, la aceleración de esa partícula en los instantes de tiempo t igual a 0, es decir, velocidad y aceleración inicial, y t igual a pi medios. Decía el pi aquí. Así. Quiero que por favor, teniendo en cuenta esto, voy a ponerlo aquí abajito. Este es de los grandes resultados que tiene la física, y para ser más específico, que tiene la física en su mancomunión con el cálculo. A partir de ese hecho, quiero que den respuesta a esa pregunta, a este problema que se está planteando acá. Listo, 5 minuticos. No creo que se vayan a demorar mucho. Las derivadas no son complicadas, ni mucho menos. Simplemente quiero ver qué tanto se capta de la idea de este problema. ¿Listo? Sí, profe.
¿Listo? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. ¿Listo el ejercicio? No, profe. Ok. Bien. Cuando alguien lo tenga listo, por favor, levánteme la mano. ¿Tienen problemas para entender qué es lo que hay que hacer con el ejercicio? Dime, David. Pues, profe, a mí la velocidad en cero me dio 0,2,0. Y Vamos la por segunda, pedazos, ¿listo, David? Vamos ¿ya? por pedazos. Entonces, primero toca encontrar lo que llamamos la función de velocidad, que se obtiene de derivar la función de posición. Entonces, regálame cuánto te dio esta derivada, por favor. Menos 2 seno de 2t, Menos 2 seno de 2t. Listo. 2 coseno de 2t 2 coseno de 2t. y Listo. menos seno de t. Menos seno de t. Listo, pues. Y ahora sí la evaluamos en estos instantes. Entonces, la velocidad en cero, lo que llamaríamos la velocidad inicial, es evaluar esto en cero. ¿Cuánto te dio, David? 0, 0, 2 y 0. 2 y 0. Listo, pues. Y la velocidad en pi medios, ten en cuenta que esto toca calcularlo en radianes. ¿Cuánto te dio? 0, menos 2 y menos 1. 0 también. Sí, señor. 0, menos 2 y menos 1. ¿Qué dicen los demás? Hasta ahí. Sí, ¿Estamos de profe. acuerdo? Sí, señor. Y ahora hablemos de la aceleración, pero para la aceleración toca derivar la función de velocidad, lo que se llama la segunda derivada de la posición. Es decir, toca derivar esto de acá. ¿Cuánto dio la derivada? ¿Quién me quiere decir? Menos 4 coseno de 2t. Llame un segundo. Menos 4 coseno de 2t. Listo. Coma. Menos 4 seno de 2t. Menos 4 seno de 2t. Y, un segundo. Y Menos coseno de t. menos coseno de t. Listo, pues. Y entonces, ahora, al evaluarlo,
en los instantes de tiempo especificados. Entonces toca evaluarlo en 0, lo que uno llamaría la aceleración inicial. ¿Cuánto te dio, Juliana, cierto? Sí, señor. Juliana, ¿cuánto te dio? -4, -4 0 y -1. y -1. ¿Y la aceleración en pi medios cuánto te dio? 4, 4, 0 y 0. 0 y 0. Gracias, Juliana. Gracias, David. ¿Alguien tiene algún problema con alguno de estos datos? No, profe. Entonces, quiero que se den cuenta, con esto quiero cerrar porque ya el tiempo se nos está agotando. Quiero que tengan en cuenta que la parte operativa de este proceso no tiene mayor misterio. Simplemente es aplicar derivadas de funciones vectoriales para, a partir de la función de posición, obtener la velocidad y la aceleración. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la parte compleja? ¿O dónde está la parte, digamos que, interesante de este proceso? La parte interesante está en la interpretación de esta información. Porque es que, miren lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo, por ejemplo, que la velocidad inicial es 0,2,0. Y entonces uno se pone a pensar y dice, pero ¿cómo así? Si yo estoy acostumbrado a que la velocidad me la den en forma numérica. O sea, al fin y al cabo uno todos los días lee, ese vehículo iba a una velocidad de 60 kilómetros por hora o de 80 kilómetros por hora. ¿Cómo así que la velocidad es 0,2,0? ¿Qué significa eso? ¿Qué representa eso? Entonces, lo primero que hay que clarificar es que la velocidad no es un número, como erróneamente se reproduce en muchos medios de comunicación. La velocidad es un vector. Y teniendo en cuenta eso, a la hora de interpretar esta información, la tenemos que interpretar desde un punto de vista vectorial. Y eso es precisamente lo que vamos a empezar a discutir la próxima clase. Esto era como lo que quería traerles hoy. No sé si hay alguna inquietud hasta el momento. Si no hay ninguna inquietud, entonces dejamos hasta acá. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Que estén profe. muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe.